nuevas explosiones en Siria y Líbano, a lo que fue el estallido de Vipers en poder de militantes de Hezbollah, se suman walkie-talkies y también paneles solares. Nuevos estallidos de aparatos de tecnología en manos de Hezbollah, también teléfonos celulares. Estamos relevando la cantidad de muertos reportada y, por supuesto, en este momento Hezbollah está hablando de castigo a los responsables porque considera que esto tiene que ver con la intervención de Israel en su tecnología. Vamos a hablar con un experto en temas de cibercomunicación. Y tenemos ya la comunicación, por un lado, con Pilar Rahola, que es analista internacional, amiga de la casa y que siempre es tan generosa de atendernos, de dedicarnos un tiempo, sobre todo con la diferencia horaria. Gracias, Pilar, por este contacto. Gracias a vosotros. No, por favor, una primera mirada sobre esto que sorprendió al mundo, porque la verdad es que ninguno de nosotros había visto antes esto de que estallen Vipers, pagers, walkie-talkies, telefonía celular, paneles solares y bueno, en el contexto de la guerra de Medio Oriente, que arranca en esa matanza absolutamente cruel e incalificable de Hamás, ¿no? Contra los objetivos israelíes en la Franja de Gaza. Bueno, no, en la Franja de Gaza y los ataques permanentes en el norte israelí que han llevado desde hace meses a más de 200.000 personas, alrededor de 250.000 israelíes que están viviendo en Tel Aviv y hoteles porque no pueden vivir en el norte, porque la cantidad de misiles desde el Líbano que caen en territorio israelí es permanente, diario y se cuenta por miles. De manera que aquí tenemos una situación cada vez más explosiva que finalmente acaba derivando en situaciones como las de hoy. Desde luego no sabemos aún mucho de lo que tendríamos que saber. Si ha sido el Mossad, normalmente este tipo de actos, de acciones de inteligencia, nunca las confirma. Israel no acostumbra a confirmar este tipo. Aún no se confirmó, por ejemplo, la muerte, el asesinato del líder de Hamás, pero vaya, todo apunta a que ha sido una acción de guerra, bueno, de guerra electromagnética, sí. de guerra electrónica por parte del Mossad hacia Israel. Aquí hay que entender algo, si me permites. Hezbollah, primero, es una estructura militar de enorme potencia. En realidad es el auténtico Estado libanés, a todos los niveles. Tiene además una capacidad de intervención en Israel enormemente poderoso y fuerte porque recibe cantidades ingentes de dinero de Irán. Es un proxy de Irán que recibe permanente cantidad y que significa que tiene un poderío letal realmente muy preocupante. Quizá es la zona caliente de las muchas que tiene Israel, más grave, más peligrosa y más letal. ¿Qué ocurre? Que desde hace tiempo Hezbollah y el propio Irán tienen miedo de la capacidad en la guerra electrónica y la capacidad de hackeo y ciberinteligencia de la inteligencia israelí. No es la primera vez, lo que ha ocurrido hoy es muy impresionante y espectacular, pero Israel ya mató en su momento a algún líder de Hamás, recuerdo, haciendo explosionar su teléfono. En varias ocasiones se ha producido ya un ataque de ciberinteligencia. Lo que ocurre es que ahora, desde hace tiempo, Hezbollah, que conoce la capacidad cibernética de la inteligencia israelí, ha ido cambiando a una situación de comunicación analógica, que son los bits y los walkie-talkies. Y esto es lo que, claro, pero a través de eso se conectan las enormes redes de militantes de Hamás que luego actúan o interactúan. A través de ahí es cuando Hezbollah da órdenes, toma decisiones, etc. Creo que lo que ha hecho Israel es demostrarle que la guerra electrónica la tiene ganada, que si en lugar de ir al móvil clásico o a otras fuentes, se van a lo analógico, también tiene capacidad. Es posible que hayan puesto, parece ser, explosivos
en los En la antes configuración, claro, claro, en las baterías de pero litio. también Hay mucha especulación sobre eso y me parece clave esto que decís, que ya habían desalentado a los militantes de Hezbollah para usar telefonía celular y justamente habían reemplazado por tecnología más precaria como el Viper o el walkie-talkie y bueno, pasó esto que estamos describiendo y esa quizás es la sorpresa. Te pido un segundo, Pilar, porque le queremos dar la bienvenida a Hugo Machiavelli, periodista de La Nación, un experto en estos temas. Hugo, estás en Israel y queremos tu primera mirada desde allí. Primero, ¿qué se sabe sobre este ataque? Y por otro lado, ¿cómo se evalúa desde allí esta amenaza de represalias de Hezbollah? Hola Marina, hola Pilar, qué gusto conversar hola. con ambas. Bueno, la situación aquí está tensa, yo estoy a unos 20 kilómetros de Tel Aviv, pero estuve recorriendo ayer el norte, justamente la frontera con el Líbano, hablando con un teniente coronel que controla el grupo de soldados que están allí, porque no nos olvidemos que Hezbollah quiso entrar también por tierra después del 7 de octubre, que es la principal guerra que hoy lleva adelante Israel contra Hamás. Hace pocas horas mataron a 4 soldados israelíes allí en la zona de la Franja de Gaza. La guerra con Hezbollah, que prácticamente está desatada, es una guerra en donde Hezbollah, muy aliado de Irán, tira misiles que son repelidos por la cúpula de hierro. Ahora, esta etapa que se abre ahora, todavía no reconocida, como vos decías, por el gobierno de Israel, es una etapa de guerra electrónica o guerra tecnológica, que se va a sumar a lo que algunas fuentes señalan aquí, será una guerra también por la información. Luego del 7 de octubre cambió todo aquí, Marina, no solo porque ya se analiza con muchos elementos de inteligencia. Recordemos que Israel tiene, aparte de Mossad, 2 agencias de inteligencia del ejército que hacen un trabajo pormenorizado, y este nuevo ataque con los walkie-talkies demuestra que Pilar bien dice, que conoce muchísimo de este tema, es mostrarle a Hezbollah que conoce Israel sus puntos vulnerables, que sabe dónde atacarlo y que de algún modo también se suma al ataque que hizo a través de misiles Israel no hace tanto tiempo y a través de avances, porque lo que pretende el Estado de Israel es que la guerra se produzca fuera de esta tierra, ¿no? Esta tierra santa, esta tierra conquistada por el rey David, o que el rey David comenzó hace 3.000 años, que fue reconocida en 1948. Es una nación que tiene pocos años de vida, pero es un pueblo milenario. Y el concepto, hoy estuve hace un ratito en 2 hospitales. En uno que atienden a soldados heridos, todos muy jóvenes, cada vez más jóvenes se quieren alistar, mujeres y hombres para ir al frente de batalla. Es un concepto que incluye la idea de que vos defendés tu tierra, tu familia, tu patria. Y cuando vos tenés claro eso, parece que Israel se muestra indestructible. Todos los soldados saben que van a la guerra. Pude hablar con algunos que tenían lesiones muy graves, pude estar en un lugar de recuperación, de rehabilitación también de los soldados, y te puedo asegurar que como trata a los veteranos Israel no lo he visto en ningún lugar del mundo. Y eso es parte de una cultura que es una cultura de la resiliencia que tiene aquí Israel, una cultura de la inteligencia y de la guerra, que también tiene mucha crítica hacia esto, por eso las marchas en Tel Aviv, porque claramente lo del 7 de octubre sorprendió a todos, pese a que había avisos de inteligencia sobre ese ataque. Ahora, ¿sabés ¿cuál es qué, la Hugo? Te preocupación? pido un punto ahí, porque me interesa justamente sobre esto la opinión de Pilar, que tiene el tablero internacional, y la pregunta es, ¿cómo impacta en el tablero de naciones esta escalada en el conflicto, Pilar? ¿Y a dónde puede llegar? ¿Cómo imaginás el futuro próximo en Medio Oriente? Bueno, recogiendo lo que comentaba Hugo, que también conoce muy bien la situación y además está ahora allí, no solo han muerto 4 soldados hoy, uno de ellos es la primera mujer que murió en Gaza, creo que es la primera soldado que ha muerto, me parece con 20 años. Hay algo que no se conoce demasiado, que es que el ejército de Israel es la gente, esto hay que irlo Claro que recordando, sí. es la gente, son los hijos de cada cual o los hermanos de cada cual, que todo el mundo universitario que nosotros concebimos, 18, 19, 20 años, que aquí estarían haciendo fiestas, están en Gaza. Es decir, no hablamos, es realmente, como comentaba Hugo, un ejército de defensa de tu propio pueblo ante la posibilidad de la desaparición. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es que la posibilidad de que Israel desapareciera es real.
no la podemos imaginar por su desarrollo tecnológico, por su capacidad militar. Pero está en la Carta Orgánica de Hamás, es el objetivo. La desaparición. Es el objetivo de Hamás, pero sobre todo es el objetivo de Irán a través de Hamás, a través de Hezbollah, de Yihad, a través de los hutis del Yemen, a través de la Guardia Revolucionaria con los chiitas iraquíes. No hay que olvidar nunca que Israel no está luchando en Gaza, está luchando en 5 frentes, todos ellos vinculados a Irán, con un potencial militar y económico enormemente importante y que tiene como defensa su altísima tecnología y la gente que son 4. Porque hablamos de 8,5 millones, 9 millones de personas, 20% de población árabe, que da de sí lo que da. El ejército da de sí, esto no es un ejército de miles y miles de personas. Claro. Hezbollah tiene decenas de miles, e Israel tiene lo que tiene, ¿no? Sí, y yo creo, solo para acabar, porque me gustaría... Dime. No, solo ponerte un apunte porque me gustaría tu mirada, Hugo, porque yo es la mirada que tengo ahora y no sé si me equivoco en el análisis. Yo creo que Israel ha hecho una operación de abanico muy inteligente, jugando con la guerra electromagnética y la guerra tecnológica, que fue empezar con el ataque que hizo, que pareció pequeño pero fue muy importante en Irán, cuando entró en territorio iraní después del ataque iraní. Los iraníes no se enteraron, detonó y volvió. Luego el asesinato del líder de Hamás, que ya fue un ataque cibernético, de una enorme importancia, que hoy escuchamos mucho ruido de Irán diciendo vamos a atacar, pero no han hecho nada de momento, probablemente porque están preocupados. Y después, como bien comentaba Hugo, el ataque de los más de 300 aviones en el Líbano, que paró un ataque masivo que se estaba preparando por parte de Hezbollah, y el ataque de ayer y de hoy. ¿Qué está haciendo Israel? Está tocando en todos los frentes diciendo la guerra tecnológica la tenemos dominada y vamos a acabar con vuestras comunicaciones, que fue la clave del ataque el 7 de octubre. ¿Dónde vamos a atacar? No vamos a ir atacando solo los almacenes de misiles que están a 14 pisos por debajo y es muy complicado. Os vamos a dejar sin comunicación. Ya no tenéis la del litio, porque con el litio se lo cargan a través de este fenómeno vía estratosfera, por tanto, móviles y tal ya lo tienen complicado, y ahora no vais a tenerlo analógico. Es una guerra, en este sentido, muy inteligente. Sí, Hugo, te escuchamos para ir cerrando. Para tener una idea, aquí en Medio Oriente el único país judío es justamente Israel. Está rodeado por 80 países de origen musulmán. El 20% de la población aquí mismo es árabe, es la única democracia en la región. Y por supuesto que aquí se convive con muchas religiones, la cristiana, la musulmana. Sin embargo, hay organizaciones terroristas que están agitadas por Irán. Irán tiene relaciones comerciales y de tecnología con Rusia y con China. Son socios de Irán. Irán es una potencia demasiado grande para que Israel le pueda torcer el brazo fácilmente. Claro. Irán no estuvo tan de acuerdo con el ataque de Hamás el 7 de octubre, pero acompaña a Hamás como acompaña a los chiitas, a Hezbollah y a toda organización que atente contra el Estado de Israel y contra la democracia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Israel? Mostrarle esto, como bien dice Pilar, mostrar su poderío, su capacidad tecnológica, aunque jamás lo sorprendió por tierra, abriendo casi la reja de esos 750 kilómetros que lo separan de esa frontera con los países árabes, y tener un aliado que es Estados Unidos, que está colaborando en esta guerra tecnológica con Israel. Bien. Y tiene también en América del Sur ahora la Argentina. El embajador me dijo hace pocas horas, Milei es un presidente clave para nosotros, el único de la región de América Latina con quien estamos en el peor momento de nuestras relaciones como país, aunque muchos le dieron la espalda, muchos acompañan porque hay una guerra informativa, acompañan a Hamás o dicen que la información que circula muchas veces a través de las agencias es cierta y esa información muchas veces falsa, y entonces Israel también sabe que tiene que emprender un trabajo por una información mucho más difundida. Tal cual. Porque el mundo árabe, y particularmente Hamás y Hezbollah, es clave con esto también. Vamos a estar atentos a las novedades, estamos impactados por estas explosiones y me parece clave esto que decías recién, Pilar, que es bueno decir la guerra cibernética la tenemos ganada en lo digital y en lo analógico. Muy impresionante porque las imágenes están recorriendo el mundo y son realmente tremendas. Gracias, Pilar Rahola, gracias por tu tiempo, sobre todo a estas horas en Europa, y gracias también, querido amigo Hugo Machiavelli. Un gusto.
gustazo, ¿eh? Muchas gracias. Chau, Gracias, chau. gracias Pilar. Muy bien, ahí teníamos el lujo de charlar con Pilar Rahola, con Hugo Machiavelli, un tema realmente tremendo que es la escalada en el conflicto de Medio Oriente. Pero nos vamos a un tema local, es información urgente. Esto pasó en el